te está observando y te escucha. ¿Cuáles fueron las actividades anticorrupción que has desarrollado en más o menos 3 años en que has ocupado este importante y delicado cargo? Y quisieras darle a conocer a nuestra población, digamos, los temas más importantes en los que, en representación del Estado peruano, en defensa del Estado peruano, has puesto tus puntos de vista y, por supuesto, has batallado. Adelante. Muchas gracias, Mario, por la invitación, a la digna teleaudiencia también. Es la primera vez que nosotros nos encontramos en un set de televisión. Y tenía que ser en antena, por supuesto. Yo he aceptado muy gentilmente la invitación porque considero necesario que la población sepa cuál es la gestión y cuál debe ser también el perfil de un abogado del Estado. Y sobre todo de un abogado del Estado que tiene por finalidad la lucha contra la corrupción. Claro que sí. Tema bastante delicado y tema más delicado aún cuando se trata de procesos judiciales. En consecuencia, y dada la pregunta a Mario, yo voy a refrescar un poco la memoria, porque el año 2011, cuando a mí se me designa como procurador anticorrupción, en realidad lo que sucede es de que yo he sido invitado por el propio Ministerio de Justicia. Hasta ese momento yo desarrollaba mi función de magistrado supernumerario en la Corte Superior de Justicia del Cusco, desde el año 2008 hasta el año 2011. Correcto. Cuando nosotros aceptamos esta invitación... ¿Has aceptado, Henry, a pesar de saber que este delicado cargo podría ser o sentir presiones por todo lado? En esos tiempos estaba ya en tela judicial el caso de Calca con el presidente regional, el señor Jorge Isaac Acurio, ¿no es cierto? A pesar de estas delicadeces, de estos problemitas, de presiones que pudieran lloverte, ¿has aceptado el cargo? ¿Por qué? Por 2 razones. Una, por la convicción profesional que nos hacía asumir un reto profesional plenamente dentro del ejercicio del derecho, y por la otra razón también de que nosotros podíamos coronar y tener una perspectiva mucho más grande acerca de nuestro ejercicio de la defensa. Perfecto. Consecuentemente, y si es cierto, el año 2011, cuando a mí se me designa el 9 de noviembre del año 2011, teníamos 2 casos muy delicados. ¿Cuáles fueron? Ese caso era la culminación del juicio oral del caso JS. Ajá, JS Contratistas. Donde el expresidente regional también de aquel momento, a fines casi del mes de noviembre, acusó la sentencia condenatoria correspondiente. Así es. Entonces, y también paralelamente se encontraba el juicio oral contra este ex último presidente regional. Jorge Isaac Acurio Tito. Correcto. Y bueno, pues al nosotros ostentar y tener el cargo y efectuar un aspecto de diagnóstico de cómo teníamos los procesos judiciales, y en efecto, no se dejó esperar que la presión mediática también respondió a título de intereses, que obviamente en su momento yo no respondí. Perfecto. Y cuando yo asumí el cargo, permíteme recordarte, Mario, y a los demás amigos comunicadores, es de que yo les dije de que mi gestión se iba a caracterizar no por verme en los sets de televisión, sino por verme en los estrados judiciales, haciendo defensa del Estado. Así es. Y efectivamente por eso es de que durante todo este tiempo de gestión, que son más de 2 años y 9 meses, nunca he acudido a ninguna televisora, sino que es la primera vez que lo hago, pero ahora ya a título de abogado. Así es. Pero, a ver, vayamos sobre lo que te preguntaba. ¿Has aceptado el delicado cargo a pesar de saber que iban a lloverte presiones? Nosotros hemos tenido conocimiento de que la esposa del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Vladimir Paz de la Barra,
su esposa se hizo cargo de la defensa en un momento dado, en el tiempo, entre comillas, oportuno, de la defensa de Jorge Isaac Acurio Tito. Y la presencia de esta señora abogada, ¿acaso ha significado alguna presión mediática claramente deslindable, una presión que apuntaba a favorecer a este personaje que ha hecho tanto daño a nuestra ciudad y a nuestra región? Mira, Mario, para llegar a ese punto de manera muy resumida, todavía en el año 2011, cuando toda la perspectiva y la creencia de muchas personas de que al asumir nosotros el cargo era justamente, supuestamente, entre comillas, en tratar de convenir algunos intereses subalternos, obviamente, se demostró que cuando se emite la sentencia el 29 de diciembre del año 2011, en la sala liquidadora, en ese momento sala permanente, se le absuelve de culpa y pena a este señor. Así es. Y es en ese mismo momento, el mismo 29 de diciembre, donde concluye la lectura de sentencia a más o menos 3 de la tarde, y 3:45 de la tarde, Mario, yo presento mi recurso de nulidad, sin que ni siquiera nadie supiera de que yo ya lo había elaborado. Así es. Cuando estuvieron como miembros de la sala liquidadora, el doctor Concha, el doctor Castañeda y el actual presidente de la Corte Superior de Justicia, el doctor Víctor Ladrón de Guevara. Correcto. ¿No es cierto? Así es. Bueno, es un equipo de probos magistrados, pero que sin embargo, tiempo después se les ha demostrado que estuvieron equivocados o equivocados entre comillas sospechosamente, ¿verdad? En realidad, el recurso que nosotros sustentamos ante la Corte Suprema era de que efectivamente la sentencia que había absuelto a este expresidente regional tenía dentro de su propio contenido una motivación aparente. ¿Eso qué significaba? Que el razonamiento jurídico utilizado para expedir esta resolución judicial no era el adecuado. Claro. Y contravenía principios, ¿no?, de contenido judicial y que estaban trasuntados en la falta de valoración de pruebas. Consecuentemente, cuando esto sube a la Corte Suprema, advertido por la Corte Suprema el año 2012, a golpe del 5 de diciembre de 2012, se emite la resolución y la ejecutoria suprema. Exacto. Que finalmente declara fundado nuestro recurso de nulidad y declara nula esa sentencia absolutoria y dispone el inicio de un nuevo juzgamiento. ¿Quién debió observar también esa sentencia absolutoria? ¿Acaso no era el representante de la Fiscalía correspondiente? Correcto. Era ¿Y no lo hizo? No lo hizo. No lo hizo. ¿No es cierto? No lo hizo. No lo hizo. Pero sí lo hizo Gensi Delgado Urrutia. En este caso fue nuestra persona, claro, la que motivó ese recurso. Y hay que decirlo claramente, para que luego no se esté escuchando, como he visto estas semanas, algunos comentarios muy ligeros, en el sentido de que era un cálculo legal. No puede haber cálculo legal cuando se habla de proceso, cuando se habla de razonamiento jurídico, cuando se impugna y cuando existe un derecho constitucional que es la pluralidad de instancia. Consecuentemente, cuando se hace la defensa del Estado con convicción, se tiene pues un resultado judicial también en ese mismo menester. Así es. Bueno, pasando el tiempo, Jorge Isaac Acurio Tito ha sido sentenciado por el caso del Coliseo Cerrado de Calca. Perfecto. Pero el pueblo cusqueño también se pregunta reiterativamente, ¿cómo es ese asunto de 4 años de pena privativa de libertad, pero suspendida? ¿Desde qué momento los señores probos magistrados de la Corte Superior de Justicia están acostumbrando a sentenciar en forma suspendida? ¿Esto acaso no es favorecer al imputado? ¿Acaso no es darle una mano
¿por qué, como en otros casos, que no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, se han dado sentencias, digamos, definitivas, reales sentencias, ¿no es cierto? ¿Por qué ese asunto, ese San Benito de pena suspendida? Mira, Mario, nosotros debemos advertir que este caso es el primer caso a nivel nacional donde se sentencia por caso de corrupción a un expresidente regional en función. Porque lo que estamos escuchando nosotros y viendo hace poco, con lo que es de Ancas, lo que es de Piura, lo que es de Pasco, son apenas prisiones preventivas, ¿no? Entonces, y en ese instante se pensaba que hasta el mismo gobierno de Ollanta Humala iba a influir en la decisión de los señores magistrados, ¿no? Y seguramente que sí, porque nosotros las condiciones en las que hemos laborado han sido advertidas y han sido deplorables, desde el inicio de mi gestión hasta el día en que me voy. ¿Quién debió poner siquiera un techo a tu oficina? ¿Quién debió haberte brindado siquiera una secretaria, siquiera una comunicación telefónica, es decir, las condiciones mínimas de trabajo del que no has gozado? En realidad corresponde en nuestra subordinación funcional al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que por cierto yo lo he solicitado desde el mismo día en que ingresé a la Procuraduría. Alguien por ahí dijo, se necesita tener pantalones para poder estar en el cargo. Parece tan risible que si no los tuviera, nosotros no hubiéramos efectuado no solo la labor de defensa del Estado en los estados judiciales, sino haber soportado casi 3 años sin personal, sin seguridad, sin aspecto logístico. Así es. Y sin embargo, peleando, no solamente en este caso, permíteme decirte, Mario, sino en otro caso del alcalde provincial también de Calca. Y cuando yo te puedo enumerar los más de 832 procesos que yo los tengo en mi memoria. En los últimos tiempos, especialmente en el tiempo en que estuviste como procurador anticorrupción, ¿en qué porcentaje se ha incrementado la corrupción? Porque hoy por hoy el Cusco es calificado como una de las regiones más corruptas. Cuando yo asumo el cargo, Mario, a mí se me entrega aproximadamente unos casi 600 procesos judiciales. Yo he dejado ahora 836 procesos judiciales. De esos 836 procesos judiciales, tenemos 576 casos pendientes, ¿no? Y de esos 576 casos pendientes, obviamente, hasta la fecha en que nosotros hemos logrado, tenemos más de 30 sentencias condenatorias, consentidas y ejecutoriadas. ¿Podemos mencionar alguno de ellos? De manera muy pública. Sucinta, claro, sí, que claro. Sí. Por ejemplo, el caso JS. Correcto. Sentenciado y también ya con nosotros, cuando se capturó a una de las imputadas en ese caso, era la señora Nelly Palomino, y nosotros estuvimos en todo el juicio oral, hasta el alegato final, que también está sentenciada. Así es. En la fecha en que yo he dejado el cargo, existía un recurso de nulidad en la Corte Suprema. El caso pues del expresidente regional que acabamos de mencionar, Perfecto. consentido y ejecutoriado, confirmado. Otro caso. El de Mateo Yucra Puma, que es por cohecho. También el del alcalde de Quelló 1, ¿no? Que hubo una actividad primordial, Feliciano Vargas. Exacto, Feliciano Pero Vargas. allí permíteme decirte que hay que felicitar la labor del Ministerio Público. Perfecto. Porque si bien es cierto, al César lo que es del César, correcto. Tenemos ahí el otro caso Calca, que es el de Siriaco Condori. Es un caso tan sui generis. Así es. Porque eso lo llevamos desde investigación preparatoria, a nivel de primera instancia, a nivel de juzgamiento, con jornadas, Mario, de casi hasta las 9 de la noche, 8 de la noche. Y en donde inclusive, Mario, en un momento dado, y yo lo hice público, hasta la camioneta donde era nuestro vehículo, propio por supuesto, no del Estado. No del Estado. No del Estado, absolutamente, ¿no? Nos pusieron hasta un clavo en la llanta. Increíble. Y nos rayaron en horas de la noche. Gajes del oficio. Definitivamente, yo nunca dije lo contrario. Jamás nos hemos quejado.
absolutamente por lo que venía. Ni siquiera cuando escuchábamos en los pasillos judiciales antes de ingresar al juicio oral del caso del expresidente regional, donde pues vitoreaban absurdos calificativos, ¿no? Sin embargo, más allá del calificativo y el absurdo, está pues el ejercicio del derecho. Por supuesto. Y además la aspiración que cada uno de quienes ejercemos con convicción es de alcanzar una resolución justa, ¿no? Han sido unas batallas, digamos, muy importantes que has brindado a nuestra población, al Estado peruano, Henry, y por el cual aquí nosotros no alabamos así nomás, no brindamos nuestro aplauso así nomás, sino cuando vemos a personajes que demuestran integridad moral y profesional, y eso es lo que has hecho, Henry. Y ha caído muy raro, sospechoso, nos ha caído mal a nosotros y a un gran sector de nuestra población el hecho de saber que Henry Delgado Urrutia ha sido cambiado. Con este cambio, en primer lugar quisiera preguntarte, ¿a qué atribuyes, Henry, tu cambio? Si estabas batallando tanto, si estabas trabajando contra la corrupción en nuestra región, ¿por qué es que el Ministerio de Justicia se ha dado esta libertad de poner punto final a tu labor? Mira, Mario, en el mes de mayo de este año sucedía la audiencia del caso del expresidente regional en la Corte Suprema de Justicia. Yo le he puesto bastante énfasis en este caso, no solamente por el hecho notorio públicamente que se efectuó de los actos de corrupción ya sentenciados y condenados. Eso hizo de que nosotros tuviéramos a bien de preocuparnos qué es lo que pasaba en la ciudad de Lima, para poder efectuar y culminar nuestra defensa como corresponde. Por supuesto. Eso pues parece de que no llegó a buenos oídos y sencillamente a mí me cursan unos oficios y memorándums administrativos en donde a mí me señalan de que yo ya no puedo dar declaraciones públicas. O sea, mordaza. Mordaza. Adicionalmente a eso, no tengo la oficina, no tengo seguridad, no tengo personal. Y finalmente, para corolario y para colofón de la misma, de que yo ya no puedo declarar. Entonces, si uno observa dentro de su competencia profesional este tipo de circunstancia y este tipo de hecho, pues en su sano juicio a uno lo están atomizando dentro de su función. Entonces, no teniendo tampoco el respaldo del propio Consejo de Defensa y menos del nuevo Procurador Nacional, entonces nosotros ponemos nuestro cargo a disposición. ¿Con qué fecha has puesto tu cargo? Yo he puesto mi cargo a disposición el 28 de mayo. Ah, todavía. Así es. Entonces, justamente y señalando, y acá yo traigo la carta original, Mario, esta es la carta original, son sellos originales, ¿no? Aquí está, correcto. De la carta original, ¿no? Señor doctor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asunto, renuncia. Aquí Correcto. estás explicando. Sí. Es un expediente voluminoso. Sí, solamente para que sepan, la población también porque merecen saberlo. Claro que sí. ¿No? Es de que nosotros acá efectuamos un informe de gestión desde noviembre del 2011 a mayo del 2014. Señalamos claramente cuáles han sido las condiciones en las que hemos laborado, cuáles son las condiciones en las que actualmente laboramos, e inclusive me permito decirle al señor presidente del Consejo de Defensa que parece tan risible que un procurador del Estado vaya en un taxi a una diligencia judicial cuando un corrupto viene con sus camionetas. Por eso digo, parece tan risible. ¿Y por qué digo parece tan risible, Mario? Porque la ironía hace de que la política de Estado que tiene un gobierno, que tiene por fin la lucha contra la corrupción, a su propio funcionario que acude con la misma, tiene que estar en una oficina sin techo, en una oficina sin luz, en una oficina sin personal y sobre todo sin seguridad. Entonces, ¿qué cosa es lo que espera la propia población, Mario? Exacto. Y estaba acostumbrada a que el abogado del Estado nunca gana un juicio. Pero sin embargo el plurito debe quedar defenestrado
cuando se tiene este tipo de resultados Perfecto. judiciales, que no es por una cuestión mediática, Por o eso porque el uno tiene que reconocimiento de la salir población. a la prensa, como algunas personas han salido Ya, a decirlas, ¿no? ya. Sino porque existe un razonamiento jurídico y existe congruencia procesal en el manejo de la defensa. Perfecto. Eso es lo que debe quedar claro, Mario. Yo he querido mostrar esto. Ahora, ¿cuál es mi malestar? ¿Cuál es? Que desde mayo hasta agosto, Ya. donde a mí sale la resolución suprema un día sábado, Ya. 9 de agosto, ¿Qué pasó? yo no tenía ni siquiera conocimiento de la misma. ¿Y? Uno, porque el día 6 me desalojan del último local donde estaba temporalmente mi oficina y nosotros con mucha gestión logramos conseguir una nueva oficina y también un nuevo mobiliario informático. Pero al día siguiente emiten la resolución y le dicen al doctor Henry Delgado, gracias por tus servicios prestados. Chao. ¿Qué esperas, Henry, de del abogado que te ha sucedido en el cargo, Juan Monterroso Huamán, a quien no tenemos la suerte de conocerlo? Y esos 500 casos que estás dejando deben continuar su proceso. El señor procurador, el nuevo procurador anticorrupción, debe continuar la misma política de trabajo, ¿verdad que sí? Esa es tu esperanza, como que es la esperanza de nuestra población en esta lucha fratricida contra la corrupción que está ahogando y está retrasando a nuestro pueblo, Henry. Mira, Mario, lo que yo espero que efectúe el colega que ha asumido la defensa, independientemente de que su designación sea por un aspecto político, ¿no? Porque el señor es carnetizado dentro del Partido Nacionalista, me voy a permitir hacer una última precisión de la propia carta, donde yo señalo, y tiene en relación con el comentario, que es cuando yo le digo, finalmente, señor presidente, debo reiterar mi agradecimiento a quienes por invitación y por mi trayectoria profesional y no por militancia política me han otorgado la confianza para el desempeño de este cargo. Y ahora si ahora sí que lo es, entonces lo que espero yo como abogado ahora libre y por haber ejercido ser abogado del Estado es de que asuma con convicción profesional los casos que se dejan. Perfecto. Son casos muy delicados, están entrando a etapa de juzgamiento. Hay un caso muy delicado que he dejado en Andahuaylillas, que son las 13 obras fantasmas, con un desembolso de 6 millones de soles donde no existen las obras. Y sin embargo, existe allí un sujeto procesal que se ha permitido archivar el mismo. Increíble. Y en el caso de Taray, el video de la corrupción, que hasta ahora todavía no se ha dejado, no se ha emitido el dictamen, y hasta el último día de mi gestión, que estuve en una audiencia en Calca respecto del camión Hino, que este canal fue muy especial, su participación en poder informar. Así es. Pero finalmente, en mi propia convicción, Mario, y agradeciendo no solamente tus palabras, sino de muchas otras personas, es de que se actúe con convicción. Perfecto, eso es lo que esperamos, que haya sangre en la cara y que se trabaje con transparencia. Seguiremos reuniéndonos en esta mesa de trabajo, Henry, porque nuestro pueblo está esperando eso, lucha contra la corrupción, que no avance, por lo menos que se estanque la corrupción, pero para eso tienen que haber profesionales como tú, profesionales que vistan la camiseta del pueblo. Gracias por tu presencia en Antena, Henry. Muchas gracias, Mario. Nos ha visitado el profesor Juan Moscoso Torres, seguramente que tenemos importantes novedades. El 28 hay una medida de fuerza del magisterio, veremos qué sucede y el próximo sábado estaremos tocando in extenso este tema. Bueno, pero conforme están los dirigentes como el profesor Humberto Sosa, que, bueno, no ata ni desata, creo, se compromete. Sí, pero no. Bueno, su entrevista del viejito no ayuda. Él clarifica también, lo que decía ya clarifica bien. ¿Hoy qué? Bueno, No se ha grabado.